este direccionamiento estratégico, ¿de acuerdo? No vamos a colocar las 20, 30 que tengamos, sino únicamente las priorizadas. ¿Cómo hacemos la calificación de esta matriz? Esta matriz se califica del 1 al 10, ¿de acuerdo? La que tenga una mayor capacidad de generar estrategias. Si yo digo que mi fortaleza 1, que es la experiencia, con la oportunidad 1, que tiene que ver con la capacitación, instituciones externas creadas para capacitación, es una gran fortaleza y oportunidad para mi organización y puedo generar una estrategia, yo le voy a colocar el valor más alto, el valor de 10, ¿de acuerdo? Solo en aquellas donde yo obtenga los valores de 10 es donde voy a generar las estrategias, ¿de acuerdo? Solo ahí combino, es decir, estaré combinando F1 como 1, F1 como 2, F1 con F2, 4, F5 con O1 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente más que yo obtenga 10, voy a colocar o generar la estrategia de acuerdo al menú estudiado. Con esta matriz que yo genero las estrategias, ahora las estrategias tienen que ser priorizadas, ¿de acuerdo? Genero todas las estrategias posibles, ¿ya? Para cada cuadrante. Ahora, las estrategias que fueron generadas vamos a priorizarlas. Antes de pasar a la priorización de estrategias, lo que yo voy a hacer es primero alinear, ¿de acuerdo? Voy a alinear objetivos versus estrategias. Mis objetivos van a ser los que yo identifiqué en el mapa estratégico en la etapa anterior, en el direccionamiento, ¿de acuerdo? Voy a tomar los objetivos del mapa estratégico de acuerdo a cada perspectiva. Perspectiva financiera, clientes, procesos y aprendizaje. Todos esos objetivos van a ser alineados con las estrategias que fueron desarrolladas en este FODA, en este matriz. Tenemos que alinear y descubrir que por lo menos exista una estrategia para cada objetivo, ¿de acuerdo? Por lo menos una estrategia para cada objetivo. Si no tenemos una estrategia para cada objetivo, volvemos nuevamente a nuestra matriz OPA-DODA y creamos una estrategia que apalanque al objetivo que nos falta, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenemos que hacer primero la alineación a fin de validar si realmente hemos creado estrategias para cada uno de los objetivos, ¿de acuerdo? Una vez que yo ya realicé esta alineación, ahora sí voy a poder priorizar todas las estrategias que han sido alineadas aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para trabajar la priorización, nosotros trabajamos con una ponderación. En estas estrategias, nosotros vamos a trabajar con el nivel de impacto que genera la estrategia, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar nivel de impacto. En el nivel de impacto que genera la estrategia, yo lo voy a calificar únicamente en estos valores, 0, 3, 5 o 10, ¿de acuerdo? Son los únicos valores que yo utilizo. ¿Qué implica cada uno de ellos? Cuando yo trabajo con 0, mi impacto es nulo. No genera mayor impacto dentro de la estrategia organizacional. Con el 3 yo voy a tener un impacto bajo, un impacto medio y un impacto alto, ¿de acuerdo? Entonces, para poder priorizar en esta matriz, nosotros vamos a trabajar con nivel de impacto y también con variables de impacto, ¿de acuerdo? Por un lado, ya tengo definido cuál es mi nivel de impacto y cómo voy a calificar. Por otro lado, tengo que definir cuáles son las variables sobre las cuales voy a medir el impacto de la estrategia organizacional. En las variables, nosotros tenemos muchas
voy a utilizar, ¿de acuerdo? Pero estas variables tienen que tener una ponderación del 100%, ¿de acuerdo? Entonces, puede que las variables sean iguales o sean similares las que nosotros hayamos seleccionado en la empresa. ¿Tiene un borrador? Yo lo tengo acá. Por ejemplo, puede que yo haya seleccionado que voy a medir el impacto en rentabilidad, en satisfacción del cliente y en clima organizacional. ¿De acuerdo? Y puede que todos escojamos las mismas variables que queremos medir, pero ¿en qué va a diferir? En la proporcionalidad que yo le dé a cada variable. Por ejemplo, en mi empresa, mi filosofía organizacional o mi misión refleja, por ejemplo, que yo doy prioridad a mis trabajadores antes que a la rentabilidad del negocio. Es decir, a mí me interesa más mi talento humano. Por lo tanto, cuando yo voy a ponderar las variables, yo tengo que darle mayor énfasis a esta variable de aquí, clima organizacional. En este caso, por ejemplo, yo le voy a dar un 60%, que es lo que más me interesa dentro de la organización. Como no estoy interesado mucho en la rentabilidad, le voy a poner, pongámosle un 10 para que difiera. Y en la satisfacción, un 30%. Yo no califico estas variables de acuerdo a cómo se comporta la organización, cuál es su filosofía de empresa y hacia dónde está direccionada. ¿De acuerdo? Para otra empresa en donde lo más importante es el lucro económico, mis porcentajes van a variar. Le voy a dar mayor valor a la parte de rentabilidad y menor valor a las otras variables. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tengo definido mi forma de calificar el impacto y las variables con las cuales yo voy a trabajar, yo voy a crear mi matriz, ¿no es cierto? Tengo todas las estrategias que fueron desarrolladas, ¿de acuerdo? Estas estrategias son las que yo alineé aquí con cada uno de los objetivos y que fueron generadas en el COPA DODA. Todas las estrategias pasan a esta matriz, ¿de acuerdo? Todas. Aquí no discriminamos ninguna estrategia aún. Todas las estrategias trasladamos y colocamos las variables con las cuales vamos a trabajar la medición. Imagen organizacional en este caso, rentabilidad, ambiente laboral, costos y satisfacción. Esas son las variables que yo decidí en mi empresa. A cada variable le he colocado una ponderación: 10, 30, 5, 20 y 35%. ¿De acuerdo? He realizado esta primera parte. Trasladé mis estrategias, escogí las variables y coloqué una ponderación. Ahora tengo que medir el impacto de cada una de las estrategias frente a la variable. Entonces, yo digo que crear nuevos subproductos dentro de la organización tiene un alto, bajo o medio impacto dentro de la imagen organizacional. Entonces, en este caso yo digo que el impacto es bajo. Crear nuevos productos no me cambian la imagen de la empresa. Crear conjuntos, ¿de acuerdo? La parte de rentabilidad, crear nuevos productos con el fin de utilizar desperdicios, yo le pongo como un impacto medio en la rentabilidad. No me va a permitir incrementar utilidades, simplemente me ayuda a un impacto más bien de utilización, de satisfacción con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Parte de ambiente laboral, el crear estos productos de la parte de desperdicios, ¿me ayuda o me impacta en el clima de empresa? No tiene ninguna incidencia con mis trabajadores, mi impacto es totalmente nulo, ¿de acuerdo? Y así voy calificando a cada una de las variables con este nivel de impacto. Solo puedo utilizar 0, 3, 5, 10, ¿de acuerdo? No puedo utilizar otra numeración. Ahora, una vez que ya tengo toda mi tabla llena con el nivel de impacto, voy a realizar la sumatoria, ¿no es cierto? Voy a ver cuál es el valor real de esta operación. Pues, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy multiplicando y sumando.
el 30%, más 0 por el 5%, más este por el 20%, más este por el 35%, y obtengo mi promedio total. ¿De acuerdo? Pues de estas estrategias obtengo diferentes valores. Solo aquellas que obtengan la mayor ponderación van a ser pasadas a la siguiente etapa, que tiene que ver con los planes operativos. ¿De acuerdo? Generalmente nosotros escogemos las 5 que tengan la mayor valoración. ¿Por qué? Porque generamos 5 planes operativos posteriormente. ¿Sí? En este caso estamos con poquitas estrategias, pero ustedes van a tener un sinnúmero de estrategias. ¿De acuerdo? Entonces, con la priorización, en el momento que yo termino de realizar esta priorización, yo dejo definidas cuáles van a ser esas 5 estrategias con las cuales vamos a trabajar posteriormente. Las que tengan mayor valor, ¿de acuerdo? Las que tengan la mayor ponderación dentro del impacto. Una vez que yo ya he generado, ¿no es cierto?, todas las estrategias, ahora sí yo tengo que ejecutar esta estrategia. La ejecución es la segunda fase que nosotros tenemos dentro del plan estratégico. Mi segunda fase tenía que ver con la ejecución, ¿no es cierto? Aquí estábamos únicamente en la fase de formulación con las 3 etapas: diagnóstico, direccionamiento y formulación. Segunda etapa, ahora viene la ejecución. Para trabajar la ejecución de la estrategia, nosotros vamos a ir desarrollando los famosos planes operativos o los POAs que tenemos dentro de la organización. ¿De acuerdo? Estos planes operativos nos permiten operativizar la estrategia de la empresa. Los POAs nos ayudan a operativizar las estrategias del negocio. ¿Qué sucede aquí? El plan estratégico es el plan maestro global que yo tengo. El POA, en cambio, me va a ayudar a detallar lo que yo he descrito en este plan. Generalmente, cuando trabajamos POA, utilizamos lo que nos enseñó el GAN. ¿Se acuerdan el GAN? ¿Qué nos enseñó GAN? No nos enseñó nada. El diagrama de Gantt. Aquí vamos a utilizar el famoso diagrama de Gantt. ¿De acuerdo? Entonces, para trabajar este POA, nosotros vamos a ir trabajando con los elementos claves que tenemos para generar el plan estratégico. ¿De acuerdo? El plan operativo, perdón. Entonces, ¿qué me dice mi ejecución? La suma de POAs me va a ayudar a generar mi plan estratégico, ¿no es cierto? Si mi plan estratégico está formulado para 5 años, la suma de POAs, POA 1, POA 2, POA 3, POA 4 y POA 5 me van a ayudar a generar o a desarrollar todo el plan que nosotros hemos propuesto, ¿de acuerdo? La suma de POAs me operativiza. Para desarrollar el POA, nosotros seguimos los principios del diagrama de Gantt básico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ir colocando dentro del POA? El POA se va a construir a manera de tabla, ¿no es cierto? Por un lado, voy a definir la estrategia que fue priorizada acá. La primera estrategia que tuvo la mayor ponderación va a ir a mi primer POA, ¿de acuerdo? Entonces, mi POA 1 va a tener la estrategia que obtuvo el mayor valor en la priorización, y esa estrategia la buscamos acá y vemos con qué objetivo estaba alineado, ¿de acuerdo? La estrategia seleccionada, y colocamos conjuntamente el objetivo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Primera parte de mi POA. Trabajo, objetivo y estrategia que ya fueron alineados y que ya sabemos cuál fue la que obtuvo mayor porcentaje. Luego, mi POA, ya generado el
integrar toda la facultad? ¿Cuál será mi estrategia? Ya, una fiesta, ¿cierto? Puede ser una estrategia, un camino que tengo para integrarlos, realizar una fiesta, ¿cierto? ¿Y qué tengo que hacer para realizar una fiesta? Y poder integrarlos. Paso 1. ¿Perdón? ¿Tratar? Ya, contratar un DJ por aquí. Invitar a las personas. Y hacer la divulgación del evento. Conseguir el local. ¿Qué más? Comprar lo necesario, lo que se va a usar. Comprar alimentos, bebidas, etcétera, ¿cierto? Esas son las actividades. Actividades es llegar al detalle de todo lo que requiero para poder alcanzar el objetivo mediante la estrategia que yo seleccioné. Mi estrategia por fiesta, puede ser que mi otra estrategia sea llevarlos a congresos, ¿cierto? ¿Sí? Puedo integrarlos por congresos también. Entonces, mis pasos van a cambiar, ya no va a ser lo mismo porque mi estrategia, mi camino fue diferente. ¿De acuerdo? Luego vamos a determinar los tiempos. ¿Verdad? Siempre que yo trabajo con diagrama Gantt, los tiempos, ¿cómo los determinamos? Mediante no, ese es el P. Semanas. Mediante, puede ser semanas, días, años, meses, como yo lo quiera trabajar el tiempo. Les pongo aquí 1, 2, así. No, ¿cómo entonces? A través de barras. Siempre que yo trabajo tiempos, siempre lo grafico a través de barras. ¿De acuerdo? Considerando cuáles son las actividades consecutivas, cuáles son las actividades paralelas que tenemos dentro de la organización. Por ejemplo, en este caso, yo digo, se lee más centrado, que la actividad B no puede iniciar antes que termine la actividad A. Es decir, B va a iniciar recién ahí. ¿De acuerdo? Cuando terminó A. Si yo digo que C no puede iniciar antes que termine A, C va a ser consecutiva con B. Paralelamente puedo realizar las dos actividades. Paralelamente llamo a contratar el DJ y paralelamente llamo a contratar el local. ¿De acuerdo? Dos actividades que no requieren una predecesora. Yo digo que la actividad D no empieza hasta que no termine B y C. ¿Dónde inicio? ¿Aquí o aquí? Desde C, porque es la actividad más larga que yo tengo y debo de cumplirla. Y la F no inicia hasta que no termine E. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que nosotros diagramarlo a manera de barras, contemplando cuáles son los tiempos que va a llevar cada actividad y a la vez identificar cuáles son predecesoras y cuáles pueden ser trabajadas conjuntamente. ¿Ah? Aquí no vamos a entrar a analizar el Gantt, ¿de acuerdo? No quiero análisis de Gantt, simplemente gráficos. ¿Ya? Para proyección, para el control, que ya lo vamos a ver, ahí sí necesitamos analizar. ¿Ya? Llego a mis tiempos, tengo que definir
la parte financiera, ¿de acuerdo? Porque no te voy a utilizar todo el día, te voy a utilizar un periodo de tiempo, ¿ya? Y para poder sacar este elemento financiero, generalmente trabajamos con proformas. Si yo digo necesito una computadora, ¿de acuerdo? Tengo que tener por lo menos 3 proformas que me indiquen los valores reales. Entonces, de esas proformas yo escojo y determino el valor financiero, tanto para la parte material como la parte humana. Sumado a eso, me da cuánto me cuesta una actividad. Eso lo voy desarrollando para cada actividad y al final obtengo un total para llevar a cabo este primer POA. ¿Cuánto dinero me involucra ejecutar? ¿De acuerdo? Y finalmente tiene que incluir el responsable. ¿Cierto? Tiene que haber un responsable. Siempre que trabajamos los POAs, se sugiere que en los responsables se encuentren nombre, apellido de la persona y cargo que ocupa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el POA va a hacer el seguimiento, va a hacer la evaluación de si se logró o no la estrategia. Si yo pongo Departamento de Ciencias Administrativas, en el departamento estamos 40 profesores. Si algo no funcionó bien, ¿a quién le cae encima? A nadie, ¿no es cierto? Necesito un responsable que me evidencie que está alcanzando los resultados finales. ¿De acuerdo? Entonces, no trabajamos únicamente por cargos, por gerencias o jefaturas. Tratamos de identificar la persona que va a ejecutar esa actividad en particular. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, nosotros trabajamos con estos elementos básicos. En algunas instituciones del sector privado le suelen añadir a esto los resultados. ¿Cuál es el entregable de esta actividad? ¿De acuerdo? El resultado tiene que ver con el entregable, lo palpable que yo tengo. Si yo digo voy a invitar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Empresarial, ¿cuál será mi resultado? ¿Cuál será mi entregable? 100 invitados asistirán a un evento. Pero ¿cuál es mi entregable? Es la constancia, la evidencia. Ustedes lo hicieron. La factura de los... ¿Cómo me dicen? Por ejemplo, ellos me pueden entregar un listado con las firmas de todas las personas que recibieron las invitaciones. Ese es un resultado, ¿de acuerdo? Algo palpable, algo que yo pueda evidenciar. No solo me puede decir, sí, les llamé, sí les invité, ¿cierto? Tiene que haber un resultado ¿Y final. en estos resultados se puede utilizar anexos como fotografía, videos o sí? Puede ser, sí, dependiendo. Por ejemplo, si yo tengo una actividad de realizar un prototipo, puedo ponerlo como una feria en donde se llevó a cabo el prototipo. ¿De acuerdo? Entonces debe de existir una evidencia. ¿Ya? Entonces mi resultado es el entregable que yo voy a obtener. Ok, más o menos queda así, ¿no es cierto? Mi actividad, aquí están mis tiempos marcados, los recursos que voy a utilizar, el resultado que espero de ese proyecto en particular. ¿Ya? Este POA me está detallando básicamente lo que posteriormente yo voy a evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, con este POA yo paso a la tercera fase. ¿Cuál era la tercera fase? Vamos a la parte ya de evaluación y control, ¿cierto? Que ya es mi última fase, el control estratégico. En mi última fase, mi tercera fase, me habla de el control estratégico, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos el control estratégico, existe un proceso dentro del control estratégico. ¿Cuál es mi proceso? Mi proceso tiene 3 etapas básicamente. Por un lado, primero lo que tengo que hacer es
indicadores que me permitan determinar cuál ha sido el porcentaje o valor alcanzado en cada una de las actividades, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es una medición de eso, de mi POA. Todas estas actividades tienen que ser medidas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el área administrativa con un programa que se llama Project. Este Project me permite determinar los avances de cada una de las actividades y determinar el nivel de rendimiento que hemos alcanzado. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir ejecutando, ir viendo que esto tenía que acabarse hasta el 20 de octubre. No, hasta el 19. Estamos 20 de octubre y no se ha concluido. ¿Qué sucedió? Tengo un desfase, ¿no es cierto? Y ahí sí aplicamos la herramienta PER. ¿Por qué se está desfasando esto? ¿Cómo yo puedo ir trabajando esos tiempos de holgura y cómo puedo lograr nuevamente conectarme con el proyecto? ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene el análisis cuando he medido el rendimiento, de qué está sucediendo. Una vez que mido el rendimiento, voy a empezar a hacer comparaciones. Segunda fase, voy a comparar. Yo digo que aquí, en esta etapa, yo tenía que lograr realizar 120 invitaciones. ¿De acuerdo? Ese era mi objetivo, esa era mi meta que yo había planteado al inicio. Actualmente, solo logré 40. ¿De acuerdo? Estoy comparando, estoy viendo, ok, de acuerdo al objetivo que yo me planteé y de acuerdo a la realidad ya ejecutado, ¿qué sucedió? En este caso, veo que existe una brecha, ¿cierto? Hay una brecha muy grande de 80 invitaciones. Entonces, en este caso, cuando yo detecto brechas, paso a una tercera etapa, en donde empiezo a trabajar acciones del tipo correctivo, ¿cierto? Esto ya se ejecutó, ya se llevó a cabo, ya no puedo cambiarlo, lo único que puedo hacer es corregir, mejorar eso. En el caso de que todavía no se dé la desviación, tenga que terminar el 20 de octubre y estamos recién 16 de octubre, ¿de acuerdo? Pero veo que mi rendimiento es de 20 invitaciones. Sé que en el periodo no lo voy a alcanzar, por lo tanto empiezo a hacer acciones preventivas. Antes de que llegue a la fecha, empiezo a prevenir. ¿Qué puedo hacer? Empiezo a poner más gente invitada, empiezo a llamar, empiezo a hacer, no sé, más marketing. Algo que me permita lograr mi objetivo en el tiempo. ¿De acuerdo? Si veo que estamos 19 y he logrado ya 110 invitaciones, me falta un día. En un día sé que las 10 invitaciones surgen normalmente. Entonces, ahí mi acción ya no es ni correctiva ni preventiva, es simplemente de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 acciones que yo puedo generar. Correctiva después de, preventiva antes de y de mantenimiento si todo se está llevando a cabo de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, este es el proceso que nosotros trabajamos en este control. Siempre vamos a estar inmersos en las 3 actividades. Mido rendimiento, comparo y genero acciones. Para trabajar mi control, habíamos indicado en la primera clase que lo íbamos a hacer a través del Balance Scorecard o cuadro de mando integral, ¿cierto? Pero en este balance íbamos a utilizar otra de las etapas del balance. El mapa estratégico lo utilizamos únicamente en el direccionamiento. Aquí vamos a utilizar el tablero de control.
misión. ¿De acuerdo? Los valores son el presente. Estos elementos yo los obtengo de mi segunda etapa, direccionamiento. ¿Cierto? En el direccionamiento yo ya definí. En el direccionamiento también definí esto de aquí. Objetivos y realicé mi mapa estratégico, ¿cierto? Esto era parte filosófica y también determiné los objetivos alineados a cada perspectiva y terminé generando un mapa de relación causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí también lo obtengo de mi direccionamiento. Yo ya lo tengo realizado, ¿de acuerdo? Vamos a otro. Este de aquí, yo lo tengo de mi tercera etapa de formulación. Cuando hice el FO, FA, DO, DA, yo generé estrategias, ¿cierto? Entonces, estas estrategias yo ya las tengo definidas y van a estar alineadas de acuerdo al objetivo que corresponde. Las estrategias ya las alineamos con estos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, estos 6 elementos yo ya los he trabajado en las otras fases de la planeación. Lo que tenemos que desarrollar, que aún no hemos elaborado, son los factores críticos de éxito, ¿de acuerdo? Los indicadores y las metas que yo requiero, ¿de acuerdo? La parte cuantificada. Que incluso, si nosotros ya analizamos correctamente los objetivos y lo definimos de acuerdo al SMART, esta parte yo ya la tendría a través de los objetivos. ¿De acuerdo? Mi tablero tiene 9 elementos. Esos 9 elementos vamos a analizar 3 de los que nos hacen falta. Primero, los factores claves o críticos de éxito. Uno de los elementos. ¿Qué es un factor clave o crítico dentro del balance scorecard? Es aquella, básicamente, condición, circunstancia, característica que me permite alcanzar un objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi objetivo es incrementar la rentabilidad, ¿cuál sería una condición en la empresa que me permita incrementar la rentabilidad? Generalmente el factor clave de éxito está compuesto por 1, 2 o 3 palabras más. Disminuir costos. Costos, no disminuir. Un factor clave de éxito son los costos. ¿Qué otro factor clave de éxito tendría? ¿Cuál? La utilidad, otro factor clave de éxito. Si yo cambio de objetivo, quiero incrementar, quiero disminuir los tiempos de entrega, ¿cuál sería mi factor clave de éxito? Una condición que me permita alcanzar ese objetivo dentro de la empresa. Disminuir tiempos de entrega. Producción puede ser un factor clave, perfecto. ¿Qué otro factor? El transporte. La distribución, otro factor clave. ¿Cuál otro? Para alcanzar la disminución de los tiempos de entrega. La maquinaria juega un papel importante. ¿Cuál más? Hay varios factores. Capacitación del personal. La capacitación me involucra bastante. Entonces yo tengo que determinar qué factor realmente es crítico en mi negocio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora lanzamos algunos factores, pero para cada empresa, para alcanzar un objetivo, tienen un factor que lo determina, un factor clave. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que descubrir cuál es el factor eje dentro de ese objetivo. ¿De acuerdo? Vamos al otro. Tenemos que definir un indicador, ¿cierto? ¿Qué trabajamos en el indicador? El indicador tiene que ver básicamente con los estándares que me permitan alcanzar los criterios de eficiencia y de eficacia. ¿De
acuerdo? Entonces, esos estándares que me permiten alcanzar la eficiencia y eficacia son determinados a través de 8 elementos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que yo quiera crear un indicador, mi indicador está compuesto por los 8 elementos. ¿Qué es lo que involucra cada elemento? Primero, tengo que darle un nombre al indicador, ¿de acuerdo? ¿Qué nombre le voy a colocar? Por ejemplo, voy a colocar un indicador de capacitación, ¿de acuerdo? Ese es el indicador que yo voy a trabajar. Para trabajar un indicador de capacitación me dice que debo de determinar una fórmula o un método de cálculo del indicador. ¿Qué voy a medir? ¿No es cierto? Entonces, si yo quiero medir la capacitación, ¿cómo puedo medirla? ¿Qué divido contra qué divido? Una fórmula. Quiero saber el porcentaje de estudiantes capacitados en la facultad. ¿Cómo puedo obtener? ¿Cómo obtengo? A ver. ¿Qué divido contra qué divido para saber? ¿Qué pongo en el numerador y qué pongo en el denominador? Ya, puede ser una fórmula. Personas capacitadas versus total estudiantes. Una fórmula que me puede determinar en porcentaje cuál ha sido el nivel de capacitación. ¿Cuál otra podríamos utilizar? Que me permita determinar el nivel de capacitación. Siempre se va a hacer una división. Sí, generalmente. Porque es una fórmula matemática que tú puedes ocuparla y que te arroje indicadores. ¿Cuál otra? ¿Cómo más puedo saber que han sido capacitados? Si ustedes se van a un congreso mañana y yo quiero saber cuántos de ustedes fueron capacitados, ¿cómo puedo saber? Y solo se fueron los 6 primeros, el resto no fue. ¿Cómo puedo obtener ese indicador? Está bien sencillo. Ya puedo trabajar con personas o asistencia de las personas sobre el total de estudiantes. Es otra fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que generar la fórmula que me permita obtener mi indicador, en este caso capacitación. Tengo que definir la unidad medida. ¿Cómo va a ser mi unidad de medición? ¿Va a ser en porcentaje? ¿Va a ser en números? ¿Va a ser en tiempo? Yo lo defino, ¿no es cierto? En este caso, con mi fórmula, yo estaría trabajando a nivel porcentual o a nivel numérico, ¿de acuerdo? Entonces, yo defino cuál va a ser la unidad de medición. El sentido que yo estoy buscando. En este caso, mi objetivo dice que va a ser incrementar los niveles de capacitación, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Entonces, mi sentido del objetivo, ¿qué es? ¿Creciente, decreciente o constante? Creciente. Estoy queriendo mejorar ese indicador, ¿de acuerdo? Si yo digo quiero disminuir los tiempos de entrega, ¿mi sentido cómo va a ser? Decreciente. Y si yo digo quiero mantener los niveles de lealtad de los clientes, ¿cómo va a ser mi sentido? Constante. ¿De acuerdo? Entonces, yo defino el sentido de acuerdo al objetivo que está planteado. Las fuentes de información para el cálculo. Cuando trabajamos esta fuente de información, quiere decir de dónde yo voy a obtener estos datos de aquí.
de donde yo puedo obtener las personas que asistieron. ¿Cuál será mi fuente de información ahí? El registro, el cronograma del programa o de la capacitación. Ese va a ser mi fuente de información, de dónde yo obtendré los datos. ¿Con qué periodicidad voy a calcular el indicador? Puedo calcularlo de manera diaria, de manera semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, como yo desee. Eso lo identifico yo como gerente de la organización. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener cuidado en la periodicidad? Que eso implica, por ejemplo, yo digo, voy a tener una periodicidad semanal de las capacitaciones. Quiere decir que cada semana tengo que estar midiendo este indicador y eso me involucra recursos para la empresa. ¿Verdad? Entonces se tiene que centrar muy bien esta periodicidad. Tengo que determinar el valor actual y potencial del indicador. Actualmente, mi porcentaje de capacitación es del 4%. Digamos, ¿ya? Me estoy inventando un valor actual. Mi valor potencial es lo máximo que yo podría lograr dentro de los resultados de capacitación. En este caso, ¿cuál sería lo máximo que yo puedo lograr? Un 100%, ¿no es cierto? Ese sería el valor potencial, lo que yo puedo alcanzar. ¿Y quién es el responsable de los resultados del indicador? Igual que colocamos aquí un responsable dentro del POA, tiene que haber un responsable del seguimiento del indicador, de cada uno de los elementos que nosotros hemos nombrado. ¿De acuerdo? Entonces, definimos los elementos para trabajar únicamente lo que es un indicador. ¿De acuerdo? Siempre que yo les diga generen un indicador, en el examen, ¿no es cierto?, en la prueba, generen un indicador, implica que tenemos que colocar los 9 elementos. Eso es un indicador. ¿De acuerdo? Si no, 8 elementos. Si no coloco los 8 elementos, ya el indicador no está completo, no está definido. Una consulta. El valor actual yo saco del presente, de la fórmula, ¿no es cierto? De lo que esté. Por ejemplo, al momento que yo genero mi FOA, dentro de mis objetivos está evaluar la capacitación. Mi objetivo ya tiene que estar definido, ¿no es cierto? Entonces yo digo, actualmente la capacitación en la Politécnica es únicamente del 4%. Esa es mi situación actual, es mi debilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo planteo una estrategia para mejorarlo y creo un valor potencial hacia dónde podríamos alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces eso se refiere. Y el último elemento tiene que ver con la meta, ¿de acuerdo? La meta, en cambio, es lo cuantificable que yo estoy buscando. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos, eso me salto, eso los ven ustedes en su casa los ejemplos, ¿ya? ¿Sí están haciendo las lecturas? Sí. Eso vamos a hacer control. ¿Qué es lo que sucede? No. ¿Qué es lo que sucede? La meta, en cambio, es el cuantificable de este objetivo. ¿De acuerdo? Mi meta es lo cuantificable. Por un lado tengo valor actual, tengo 4% de capacitación. ¿De acuerdo? Valor potencial, lo máximo que podría alcanzar el 100%. Y por otro lado tengo mi meta. Estoy en un 4% y quiero alcanzar un 100%. Mi meta tiene que ser muy realista, muy factible, ¿no es cierto? Entonces, ¿podré alcanzar en el periodo de un año capacitar al 100%? ¿Será real o no será real? No, es muy difícil de que yo lo logre. Entonces, mi meta, digamos, en este caso va a ser por lo menos lograr el 60%. ¿Vale? Entonces, cuando yo trabajo en mi tablero de control, siempre voy a trabajar con esos 3 elementos. Vamos a poner aquí. Por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo un valor actual, tengo un valor potencial y tengo definido una meta. En algunas ocasiones, si mis recursos y capacidad me da, mi meta puede ser igual que el valor potencial. Caso contrario, puede variar.
la unidad, cómo yo iba a obtenerlo, el porcentajes, tiempos. Mi sentido, que en este caso es creciente, busco incrementar. La fuente, de dónde voy a obtener la información, como estoy hablando de aspectos financieros, lo voy a obtener del estado de resultados. La frecuencia de recolección, en este caso va a ser de manera anual. El valor actual, el valor potencial, el responsable y la meta. ¿De acuerdo? Hasta aquí son todos los elementos que nosotros tenemos del tablero de control. ¿De acuerdo? Entonces estaba visión, valores, objetivos, mapa estratégico, estrategias, factor clave, indicador, meta. ¿De acuerdo? Y al tablero le añadimos el semáforo. Viene el semáforo que nosotros tenemos que trabajar. Mi semáforo tiene los tres elementos, como trabaja un semáforo normalmente, ¿no es cierto? Verde, amarillo, rojo. ¿El rojo qué es? Precaución, ¿no es cierto? Cuidado, no pasa. Entonces, tengo mi rojo de cuidado. ¿El amarillo qué es? Ya, si puede, pase, corra. No. Mi amarillo me permite, dentro del tablero de control, un nivel aceptable, que hemos alcanzado medianamente los objetivos. Y mi verde, pues, que está excelente, está sobre la meta que nosotros habíamos establecido. Entonces, ¿cómo viene el semáforo? El semáforo lo defino yo, ¿verdad? Entonces, tengo que considerar estos tres elementos: valor actual, valor potencial y meta. ¿De acuerdo? Entonces, lo máximo que yo puedo alcanzar, ¿cuánto es? 0.4. Es lo máximo que yo puedo alcanzar en rentabilidad. Entonces, voy a estar en un 0.4. ¿Y cuál es mi valor actual? ¿Cómo yo me manejo? Un 0.3, ¿no es cierto? Mi valor que esté sobre lo que yo quiero, por lo menos debería superar lo que yo actualmente estoy. Desde mi concepto, otra empresa puede decir, no, yo ya quiero trabajar desde mi meta. Entonces, mi valor para el semáforo que esté excelente será 0.4 a 0.35, porque esa es mi meta. ¿De acuerdo? Yo lo puedo establecer. El nivel aceptable, yo permitiré que esté, aquí trabajamos con valores, ¿no? Si aquí no lo interviene, acá lo ingresa. O si se les complica matemáticamente esa, lo que hago simplemente, si aquí está hasta 0.30, aquí pongo de 0.29.999, ¿cierto? Con cualquiera de los dos medios. Aquí yo acepto desde el 0.29 hasta el 0.20, ¿verdad? Hasta ese nivel todavía me parece aceptable, que no voy a perder mucho rendimiento. Pero menores a valores de 0.20 para mí es una situación de alerta, ¿de acuerdo? Entonces yo planifico cómo va a estar establecido mi semáforo. Esto lo genero yo, ¿de acuerdo? De acuerdo a las perspectivas de la organización. Esta parte que dice condicional es el resultado final que yo he tenido después de la medición. Yo ya realicé todo este diseño de indicador, lo medí a través de esta fórmula y me dice que, como yo lo hacía anualmente al final del año 2015, me dio un valor de 0.25, ¿de acuerdo? Al darme ese valor de 0.25, yo analizo en qué parte de mi semáforo ingresa